Pues aquí estamos iniciando un interesantísimo programa de Mar Abierto. Y vamos a hablar acerca de bienestar, de felicidad, a pesar de todo. Hoy nuestro invitado, Ramsés Barragán, nos va a explicar estrategias. Vamos a hablar de cómo, a pesar de tantos conflictos internacionales o propios, podemos realmente crear una vida feliz. Y tenemos, claro, nuestra cápsula Vivir sin miedo y nuestra otra cápsula de cuentos sin cuento. Empezamos ya. Qué importante es vivir sin miedo. Es muy importante que vivas sin miedo. Y hoy, para vivir sin miedo, nuestra sugerencia es que dejes de culparte. Es verdad, en la vida a veces las cosas no salen como queremos. Quizás un ser querido ha muerto, o quizás la empresa se quebró, o quizás dijiste algo inadecuado en esa cena, y tantas cosas que a veces hacen que nos sintamos inadecuados, con vergüenza, con culpa. Y déjame decirte que en la experiencia humana todas las emociones son importantes, pero las emociones reales que pueden ser, sí, desde la tristeza, el enojo o la alegría, en fin, pero las emociones reales tienen energía. Cuando estás enojado, eso produce energía. Cuando estás alegre, produce energía. Cuando estás triste, hay una forma de desenvolvimiento energético en tu mundo psíquico. En fin, el asunto es que cuando te sientes culpable, eso no produce energía y eso lo que produce es una forma de anestesia, de parálisis. La culpa, para sanarla, hay que volverla enojo. Pero bueno, estas son cosas que hablaremos quizás en otro momento, porque en esta cápsula lo que quiero es simplemente sugerirte que si te sientes culpable por algo, porque, por lo que sea, porque has tenido un impacto inadecuado, lo que es conducente, lo que es sanador es que te perdones. Perdónate, pero sobre todo, si quieres vivir de manera creativa y amorosa, es importante que dejes ir la culpa de manera inteligente, de manera creativa. Así que, insisto, perdónate y no vivas culpable. Y nos vamos a nuestro interesante programa. Bueno, pues ¿cómo ves que esto que te he prometido es real? Tienes que disfrutar.
híjole, hemos estado saturados hasta el bombardeo de lo que es malo en la vida humana, ¿no? Entiendo, es parte de ayudar a las personas, sea en lo social, en lo conductual, en lo psicológico, es darles una orientación y por supuesto respuestas en el consultorio, en lo laboral, como mencionabas, de qué es lo que pueden hacer para superar las crisis, ¿no? Pero también mi propuesta está encaminada, no todo siempre es color gris, colores oscuros, esa sensación de que solo venimos al mundo a sobrevivir o a superar adversidades. Ah, Siempre he creído que falta el otro lado de la moneda, darle ese énfasis. totalmente. Aquí en Amar Abierto decimos con mucha frecuencia, no basta sobrevivir o tener cosas. El Ujú. secreto y la magia de la vida está en este otro lugar, que es el lugar de Amar Abierto, ¿no? Es Así el, es. pero además, Ramsés, qué interesante porque, ¿te acuerdas esta gente maravillosa del siglo pasado, Maslow y compañía, que Ujú. insistían en hay que estudiar a la gente sana, la Así gente es. que se ha desarrollado, la gente que está iluminada, la gente que vive feliz? Eso es. Y en la propia vida hay también que mirar lo que nos sale bien. Así Es de es. ahí lo que hay que aprender, ¿no? Sí, totalmente es la base ahorita de la psicología positiva como se conoce o de estudios del bienestar. Y bueno, yo evidentemente como psicólogo me baso en un método científico para poder presentar propuestas que encaminen a las personas a dar lo mejor de sí, ¿no? Nosotros, o por ejemplo, Maslow lo llamaba autoactualización o tendencia a la actualización y él creía firmemente, aunque no tuvo tanta aceptación en su momento, que también debemos estudiar lo que hace a las personas florecer, Así es. ¿no? Pero en ese entonces, justamente la cuestión política de Segunda Guerra Mundial y sus secuelas no dejaban estudiar ese lado de la conducta humana, se entiende. Había otras prioridades, por ejemplo, todas las familias que venían de guerras, de situaciones trágicas derivadas de todo ese malestar, evidentemente debíamos darles esa importancia. Entonces la psicología y otras ciencias se fueron a ese lado y hasta hace alrededor de 20 años, Lidia, nos dimos cuenta, bueno, ya tal vez la situación no es tampoco la más propicia, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a tomarnos en serio el estudio del bienestar? Claro, porque quizás si escucháramos más esta mirada creativa y propositiva, quizás no habría esas guerras. Quizás la posición del ego de estos gobernantes estaría un poco más amainada, ¿no? Habría menos miedo y menos necesidad de defensividad, ¿no? Por supuesto, si nos enfocamos completamente en lo malo, es tan dañino como enfocarnos completamente en lo bueno. Entonces, nosotros tratamos de equilibrar la balanza, ¿no? Y por eso estamos cuidando que el trabajo sea integrativo, atender el bienestar y el malestar en la misma proporción. Y entonces la persona ya decide qué hacer con eso, ¿no? Así En un es, así es. trabajo, en una situación de pareja, en la escuela o la formación de cualquier tipo, bueno, lo justo es que como seres humanos integremos el lado luminoso y el lado oscuro de la vida. Ah, muy bien. Ahora, tú en este texto, que recomiendo ampliamente, Gracias. haces una división entre bienestar y felicidad. Y Sí, además, de manera muy ordenada, tienes tres etapas y ahí estamos, ya está saliendo el texto en pantalla. Por cierto, que tenemos un invitado del más allá, aquí los invitados del sí, más allá los queremos mucho y dentro de poquito vamos a invitar a nuestro invitado del más allá a que aparezca perfecto. y que nos dé argumentos. Bueno, entonces, cuéntanos un poquito esta estructura ordenada en la cual tú propones que la gente entienda estas etapas, ¿no? De conformación, de Así desarrollo. es. Sí, y también lo que decías es bien importante, doctora, que no es lo mismo felicidad que bienestar. Y normalmente tenemos problemas para definir ambos, aunque la ciencia ha sido ya bastante como puntual para decir cuál es cuál y cómo definir cuál, ¿no? Sin entrar mucho en detalles técnicos, pero felicidad, por eso es que tu programa también me hace mucha consonancia con lo que yo hago,
Es situación presente y se deriva de una satisfacción global que sentimos con lo que ocurre en nuestro alrededor. Pero la principal diferencia es que se enfoca en el presente. Y el bienestar abarca el pasado, el presente y el futuro. Ujú. Entre varios criterios, diferente a lo que vemos, por ejemplo, luego de forma política, en un entendido de qué es bienestar de forma política, en realidad para la psicología es satisfacción con tu vida pasada, lo que has hecho, aceptar lo que has hecho y que ya no se puede cambiar, trabajar con el presente y sentirte pleno con lo que tienes actualmente y encaminar tus esfuerzos hacia metas y proyectos de vida, Ujú. satisfacción con el futuro. Y si eso lo haces por medio de, como lo decías hace un momento, de emociones que sumen, que nutran al ser humano y funciones de forma óptima en las diferentes áreas de vida, eso es a lo que llamamos bienestar. Y no es tan Ajá. difícil si lo Bueno, pensamos. pero maestro Ramsés, es que además veo que sus alumnos le siguen mucho y seguro que ahora están escuchando y que nos van a dar preguntas y en fin. Eh, cuando defines de una manera muy clara que el bienestar está basado en una aceptación de quién soy, de mi propia vida Sí, y de mi pasado, no hay persona que no tenga en su historia fracasos coleccionables. ujú, ¿No? O sea, todo el mundo ha vivido pérdidas o ha tenido errores o fracasos. Y como decíamos al inicio en nuestra cápsula Vivir sin Miedo, la gente tiende a estar culpable. Por ejemplo, el otro día una madre muy angustiada porque sus hijos no cumplen el perfil, ya sabes, exitoso. Los hijos no son tan. Y entonces, pues no se siente bien, no sí, tiene bienestar. ok. Y El, me lo pongo ese ejemplo y pongo, ¡buah! Podría poner muchos igual que tú en tu consulta. Tenemos pacientes, gracias. ¿no? Entonces, ¿qué dirías? Sí, de hecho, la mayoría de los pacientes, si no es que el 100%, llegan por cuestiones negativas, ¿no? No van a decir, vengo porque quiero cultivar más mi bienestar. Podrían, pero Bueno, no es una tendencia. yo tengo la suerte de algunos que vienen a Ujú, por más de quienes son, a ok, por más de su sí, creatividad. Eso es muy interesante. Y fíjate que esto que estamos ahora aquí hablando, la gente debería entender que ir al psicólogo no es necesariamente porque hay un tema negativo, sino porque hay un potencial que desarrollar. así es, de Ojalá, crecimiento, ajá, de desarrollo, así de es. cambio, de innovación. Y sí, cuando entendemos eso en la terapia, las personas están como más completas en todos los sentidos, ¿no? Pero regresando a lo que decías, tienes también toda la razón. No se trata de ver el bienestar como la acumulación de placeres, el enfoque hedónico que, por ejemplo, con Aristóteles se revisa, el enfoque de gratificarnos con todo lo que nos rodea, no es lo único que compone el bienestar. De hecho, uno de los criterios es que reconozcas lo malo que hay en la vida, las crisis, las adversidades, pero no te dejes derrumbar por ellas. Un descalabro amoroso enseña a mejorar una relación futura, ¿no? Claro. La pérdida de una mascota querida, como iban comentando mis colegas, puede ser un símbolo de hacer mejor el cuidado a una mascota en el futuro. Bueno, y también que la muerte es la gran compañera que te recuerda que esta experiencia hay que vivirla de verdad, porque a veces estamos muy dormidos sin darnos cuenta de que la experiencia humana en el mundo físico tiene un temporizador, ¿no? ¿Cierto? Tiempo. Sí, y es parte de la satisfacción con la vida, volvemos al hecho, ¿no? Saber que si vamos a envejecer y eventualmente a dejar este mundo, lo podemos hacer con la mejor calidad posible, no creyendo que solo venimos a sobrevivir, a A tener cosas. pasárnosla, sí, bien, exacto, eso iba a pasárnosla bien por medio de acumulación de riqueza, de bienes, sino que tal vez los vínculos sociales, como hay un capítulo en el libro, el sentido de vida, los logros que se reconozcan, aportan mucho más que quizá ese auto de lujo que sí, tal vez todos deseamos, pero que eventualmente se vuelve pasajero.
no como otras situaciones de vida. Totalmente. En tu libro planteas, bueno, no hemos contestado esa pregunta, maestro Ramsés. A ver, ¿qué le dices tú a una persona que te dice, bueno, es que yo en mi pasado, bueno, pues aquí estoy, he crecido, he estudiado, pero pues no soy súper exitoso, no tengo gran cosa, en fin, ya me ves, no Ujú. soy Brad Pitt o no soy Angelina Jolie, o sea, ¿no? Sí, En esta exigencia continua de nuestra cultura, así que es. se ha vuelto así demasiado cosificadora. Sí, cosificadora, hedónica, de fomentar el poder, la riqueza, la fama como símbolos totales de éxito, ¿no? Así es. Y sí se menciona en el libro justamente para marcar esa oportunidad a las personas de que el éxito no tiene que ver con ser visible ante un público, un auditorio de 80 millones de personas como Shakira llenando un auditorio, ¿no? No va por ahí. El éxito es una sensación interna que nos da el propósito, la sensación de tener personas valiosas en nuestra vida, el cultivo de emociones positivas, el compromiso con nuestro trabajo, con las actividades diarias. Y una persona se puede considerar exitosa teniendo lo indispensable para vivir. Parece utópico, Lidia, pero no es ¿No? así, seguramente coincidirás conmigo, que en realidad es una forma de decirle a las personas, tú escoge lo que va a ser importante para ti y a eso llámalo éxito. Si es visible o no, si es reconocido por una gran audiencia, eso es irrelevante, secundario, y si se da, es algo que verás no traduce una mayor felicidad para ti, Es que además, esto que estás diciendo es muy importante porque ese afuera en realidad es inexistente. ¿cierto? Para la existencia, para la conciencia de la vivencia, eso otro de afuera no es significativo y uno lo crea con su propia percepción y su propia elección, como dices. Correcto, ¿no? Entonces los medios, diferentes instancias nos hacen creer en el éxito de una manera más superficial de lo que en realidad puede ser lo interno y simbolice bienestar en general, ¿no? Entonces, integrando una buena definición de éxito, una buena definición de bienestar, ya cada uno construye su fórmula, ¿no? Yo les propongo pilares, pero Venga. ya los recursos, la toma de decisiones, el qué sí hago y qué no, es libre porque nadie tiene una fórmula garantizada. Claro, claro, aquí quizás el problema fundamental es que la mayoría de las personas toman decisiones a partir de complacer a otros, distanciándose de su verdadera pasión, elección. Entonces la Ujú, gente quiere ser exitosa para que le quiera la pareja, para que le quiera el hijo, para que le quiera no sé quién, ujú. para ser más y mejor que otro. Pero esas son posiciones que van al fracaso, todas, ¿verdad? Justamente uno de estos filósofos que acabamos de mencionar, sin hacer más mención de él, dice que es tan dañino un extremo como el otro. Pues ya lo vamos a Entonces, invitar. bueno, para Que ahorita venga mencionarlo. Aristóteles, que venga aquí ya, ya nuestro invitado del más allá, que además ha sido inspirador, nos ha estado inspirando esta Sí, charla. totalmente. Bueno, cuéntanos tu mirada sobre Aristóteles, que ya está aquí. Ok, bueno, agradeciendo la presencia de este gran filósofo, un hombre que admiro muchísimo desde que me dedico a esto. Es para mí un honor poder seguir su legado, por ejemplo, en dos conceptos que nos ocupan mucho, el bienestar hedónico y el bienestar eudaimónico. Y aunque los términos podrían parecer rebuscados para la actualidad, en realidad es muy simple. Ese bienestar hedónico que él nos explicaba es cómo acumulamos placeres y que sí, nuestro cuerpo nos lo pide. Es igualmente gustoso un helado cuando tenemos ese deseo, ¿no? Que una malteada de chocolate cuando estamos con la pareja o descansando, ¿no? Es decir, no se ve como algo que debamos limitar en nuestra vida, pero que justamente este gran hombre nos explicaba como en dosis moderadas, justas, equilibradas, y que la balanza sea pues a favor de lo bueno sin exagerar. Claro, pero hay que explicar por qué.
Sí, porque si no vienen todas estas culturas constrictivas. Te voy a explicar por qué te cuento esto. Eh, Cuando Aristóteles propone el justo medio, bueno, ujú, que no es exactamente la justa mitad, ¿no? así Sino el es. equilibrio, ¿verdad? Sí, creo que lo llama el camino medio, a ver si él Así. nos corrige ahorita. Sí. Entonces, lo plantea porque si el placer, justo por lo que tú hablabas del bienestar, yo puedo hoy tener un gran placer, pero si ese placer mañana se vuelve un malestar, entonces no es una decisión inteligente y Así de es. bienestar. Yo hoy puedo comerme no sé, una gran comilona y puedo, sí, pero si es beneficio hoy, pero mal mañana, ¿no? Ujú, O puedo hoy dejarme llevar por determinadas inclinaciones, pero fíjate, ayer estuve conversando con unos colegas que ellos viven en esta orientación transpersonal y estábamos hablando de toda esta campaña que hay en el planeta, de si aprueban o no aprueban la marihuana medicinal en algunos países, o el tema de prohibir el cigarro electrónico. Hablábamos de cosas muy, muy, muy raras. En algunos países aceptan ya públicamente la marihuana, pero prohíben el cigarro electrónico. O ujú, sea, hay una cultura, o por ejemplo, más todavía, hablábamos de por qué en estos años tan digamos, negativos en la negación del placer sexual, ¿no? Por ujú. ejemplo, estas instituciones religiosas del Sí, sí, tema que sí. sea. Controladoras. Y hablábamos de estos hombres iluminados que de todas formas acaban teniendo actitudes sexuales inadecuadas, ¿no? Ujú, La pederastia en la iglesia o estas sectas donde aparecen estos señores que tienen harenes, ¿no? El caso Nixium que marcan a las mujeres. sí, O sí. sea, entonces hablábamos de que esta perversión de la sexualidad nace de la prohibición de un placer natural. Si Ujú, la gente viviera con naturalidad su sexualidad, no daría lugar a estas perversiones claro. y tanta pornografía y tantos asuntos, Ujú, ¿no? Entonces, esta mirada del placer que tiene que ser pues natural, inocente, limpio, ¿no? así es. Y estarás de acuerdo conmigo, entre más prohibimos algo, más nos dan ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, justamente esa es un poquito la premisa del bienestar hedónico, que es ese entendimiento de lo que nos hace bien, lo podemos procurar, pero con las dosis equilibradas y que nos hagan bien a nivel orgánico, a nivel psicológico, a nivel social, ¿no? Y espiritual, ¿por qué Y no? entre otros, ¿no? Laboral, intelectual, ¿no? Entonces, ese bienestar hedónico se debe cultivar. Pero pues también gracias a este gran nombre, nosotros científicos en la actualidad sumamos también el bienestar eudaimónico, le dimos la importancia de vida también para decir lo que platicábamos hace rato. El ser humano también busca crecer, lograr metas y no siempre generan disfrute, ¿no? Estudiar una carrera de 4 años y luego un posgrado a veces no es disfrutable, es cansado, es Claro, salvo una tedioso. gran pasión por conocer. Y sí, tenemos la vocación o ese deseo ávido del conocimiento, pero un profesor exigente pues hace que suframos con la formación o una práctica profesional nos Ujú, deja con ujú. cierto tedio, culpa, malestar, Ajá, pero el esfuerzo lo vale. Entonces, ajá. el bienestar eudaimónico trabaja sobre ese sentido. No todo te hará bien, pero a largo plazo encontrarás bienestar de hecho. Claro, es muy interesante y sería bueno que compartas con el auditorio la eudaimonía, Sí, el concepto. sí, la eudaimonía, aunque parezca trabalenguas, podría entenderse como una especie de gratificación por funcionar óptimamente en diferentes áreas de vida. O de manera más amigable, es decir, que hagamos bien las cosas y cada vez mejor. Ujú. Ser No más quien siempre. somos. Sí, eso se traduce en aceptación, como decíamos hace rato, en qué quiero yo de la vida y que puedo dejar un poquito de lado el placer por ahora porque ese esfuerzo tiene que traducirse en algo mayor a largo plazo. Y he ahí el meollo del asunto, doctora, que el bienestar hedónico es el que buscamos más en la actualidad y evitar el displacer.
Entonces, las personas inclinadas a este tipo de bienestar podrían equivocarse y meterse en más problemas que en otro tipo de Claro, respuestas, ¿no? Por de eso. hecho, sí, la eudaimonía hace que la persona pueda ser más y mejor en un sentido real, pueda Exacto. tener un impacto para sí mismo y para otros, ser más bondadoso, más alegre, más creativo, más eficaz, más generador de impactos sanadores para el mundo. Y hoy lo Exacto. que vemos es que nuestra cultura dedicada a comprar y consumir Ujú. genera seres humanos muy frágiles, con poco carácter, poca estructura de poder personal. Así es, o de buscar gratificaciones inmediatas. Si no lo puedo tener ahorita, no vale la pena. Y ese pensamiento pues suele ser muy básico o superficial para luego las metas de vida importantes, ¿no? Entonces, lo platicaba con mi pareja el otro día que em, no siempre vamos a estar bien con la novia o el novio. Y aún así puede haber bienestar eudaimónico en esos momentos, porque aceptas ese compromiso de estar con alguien, como este dicho de en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Ahí el compromiso genera bienestar y después de un mes de conflicto conyugal, puedes decir, valió la pena el esfuerzo que hice para volver a estar bien con ella. Uh -huh. Y si fuéramos más solo del bienestar hedónico, ya no lo quiero, cambio de pareja, yo no necesito pasar por esto y evito el sufrimiento a toda costa por pensar que solo debo cultivar una vida de placer. Claro que además eso nos llevaría a una lectura de la vida muy superficial, Así porque el es. conflicto que yo tengo con el otro en realidad es mi conflicto Ujú. y ese otro es simplemente un espejo. Sí, 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 sí. Entonces, o lo resuelvo con esta persona o lo tendré que resolver Es algo, después. es algo del sentido de vida que viene en uno de los capítulos y de reconocernos con nuestras emociones, demonios, fantasmas, errores del pasado, ¿no? Pero con eso construir algo positivo y eso es lo que marca la eudaimonía, ¿no? Sí. Y entonces a partir de eso, la ciencia se tomó como todo ese legado de Aristóteles muy en serio, construyó nuevos conceptos. Actualmente creemos que existen más de 10 tipos de bienestar diferentes. Por supuesto, se mencionan en el libro. Y entonces le da a la persona, híjole, un abanico de posibilidades inmenso. Yo así lo quise traducir en el libro. Hay muchas maneras de que mejores tu calidad de vida, de que te enfrentes a los problemas, pero vayas sobre lo que te hace bien y no nada más estés escapando de lo que te hace mal. Y esa es un poquito la premisa básica del libro. Sí, tu libro es un libro que apuesta por la maduración y por el Ujú. crecimiento y hablas de etapas, ¿no? Así es. Ajá, uno de las, no sé si quieres podemos hablar de esta primera etapa, esta segunda y esta tercera. Ujú. Bueno, lo primero que hacemos en vivir en bienestar a pesar de todo es crear las bases. Como una casa, me gustaría que lo pensaran tu auditorio, tu público, en los cimientos de una casa, que entre más sólidos sean, hace que sea más duradera toda la decoración, el interior, las paredes que habrá Así es. después, ¿no? Entonces, una base firme significa trabajar en tu salud mental para que las otras áreas de vida también vayan en sintonía, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero proponer al auditorio que cuando hablen con alguien, compartan que la psicología o eventualmente ir a terapia no es ir a resolver un problema, sino es ir a fortalecer esa salud mental. Así Y, es, ir a decir, bueno, yo veo las cosas así, porque en el mundo en que vivimos nos hace falta conversación profunda. Entonces, totalmente. claro, hay que ir al psicólogo cuando estás mal, por supuesto, pero también cuando estás muy bien, para poder estar estableciendo más espacio en la casa. Genial, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿No? De hecho, Sí. nosotros lo separamos justo como lo mencionas, ya ahorita, antes no se podía decir lo mismo. Antes la salud mental era solo carecer de problemas. Ah, estoy bien, estoy tranquilo. Y a eso le llamábamos salud mental. Ahora ya usamos el término salud mental óptima para decir, oye, pero pues, ¿qué quieres de la vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Quieres una familia? ¿Quieres viajar por el mundo?
buscas un trabajo donde se te reconozca, quieres salir a la calle y sentirte seguro. Quieres vivir en amor y Así es. alegría. Y no es una utopía, realmente las personas que quieren vivir en bienestar entienden eso y piensan en la salud mental como su prioridad, ¿no? Y de ahí entonces nuestra salud física mejora, nuestra salud social de querer estar cerca con otras personas es mejor, porque también quién va a querer estar cerca de una persona que se queja de todo, que se amarga la existencia, que solo lee noticias negativas para decir este mundo es horrible. Sí, habrá siempre cosas malas, pero creo que lo justo es que tu salud mental te lleve también a ver el otro lado. Y Y esas fíjate, son las bases. sí, y una de las cosas que decías o que planteas es la importancia de las relaciones humanas. ¿Qué tan importante es esto de la comunidad, la tribu, los amigos reales? ¿Qué tan importantes son para una verdadera salud? Sí, de hecho es el bienestar más importante de todos. Te doy como la exclusiva de que de los 10, 12 que hemos identificado, el bienestar social es sí o sí para todo lo que queramos. Abarca familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo, todos los vínculos sociales, pero de calidad, suman a nuestro bienestar en general. Sí. Entonces, entre más personas valiosas haya en nuestra vida, más fácil lo tenemos, ¿no? Y bueno, ya que sentamos las bases para cerrar como esta parte del ABC, como viene en el libro, entendido eso, pasamos a los 5 pilares que propone el libro, que son ya las paredes de la casa y el techo, ¿no? Son como esa casita como te gustaría verla, con las dimensiones y las Las recámaras. imágenes, Ese es el el tercer color. paso, Sí, los sí, sí. diseños de interiores es el último, pero los 5 pilares Vale, están basados en un modelo científico también llamado PERMA. sí, El modelo PERMA es desarrollado por Martin Seligman, un psicólogo de la sí. Universidad de Pensilvania, y también a él podíamos haberlo invitado con toda También, claridad, es también, otro sí. eminente destacado. Y yo tomo ese modelo porque es uno de los más comprobados actualmente que rinden frutos, ¿no? Entonces, sus 5 pilares conforman la mitad del libro en cuanto a sus capítulos. Emociones positivas, compromiso, sentido de vida, logros y el de en medio es el que acabamos de decir, bienestar social, lazos o vínculos sociales, ¿no? Entonces, esos 5 pilares de cultivarse en la vida diaria, y ahí dice con algunas técnicas cómo hacerlo, dan una casa que no se va a derrumbar y que nos va a gustar su interior. Y finalmente, consolidamos eso. Consolidar eso es decora tu gusto. Ponle los detalles que tú desees. Una biblioteca linda, adornos que te hagan recordar tus experiencias de vida, tu color favorito en la pared de tu recámara principal, ¿me explicó? Y eso genera un hábito, es decir, el deseo de permanencia en esa casa, ¿no? A quien no le gustaría estar en una casa hecha a nuestro gusto. Totalmente, que te ofrece seguridad, nutrición, Ujú. calidez, espacio. Sí, ganas de invitar a los amigos, de pasártela bien. Y entonces esa analogía es exactamente lo mismo que podemos hacer con nuestra salud mental, construyendo todos esos pilares, bases, los pilares, y luego a nuestro gusto terminan haciendo a una persona en aras del florecimiento. Último concepto que menciono, florecimiento. Así es, así es. Ujú. Ahora, estas bases requieren la intervención de los padres y requieren la intervención de los educadores y de la sociedad. No, es un trabajo personal. Sí, pero cuando tú tienes una idea de formación humana, eso sería muy deseable, Ah, que bueno, hubiera un sí. criterio, ¿no? Tanto en los maestros como en los padres, de que lo más importante que van a darle a sus hijos es esa estructura de carácter. Ya, sí, ya te entendí mejor en el sentido de que haya mentores, inspiradores, de quienes nos podamos basar para hacerlo después nosotros mejor, sí, claro. De hecho, sí lo menciono mucho, Lidia, en ese sentido. Creo que escoger ejemplos positivos de vida también ayuda mucho.
Entonces, si siempre nos estamos fijando en el profesor que nos amargó las clases, que nos puso 6 cuando queríamos 10, ¿no? Híjole, creamos un filtro mental negativo pues bastante desesperanzador, ¿no? Como los maestros son malos, siempre están tratando de intimidar al estudiante y no. Entonces, los ejemplos positivos es, ¿y quiénes de esos me inspiraron a creer en lo que puedo y quiero ser, ¿no? Y ahí abarca también padres, abuelos, quien yo decida, no necesito una etiqueta. Pero como tenemos un cerebro bastante torpe en ese sentido, que se fija solo en lo malo, necesitamos crear más conexiones neuronales que se enfoquen en lo saludable, en lo positivo. Y en ese sentido, a mí me da mucho gusto cuando te oigo decir, honro a Aristóteles, Sí. porque, bueno, aquí en Amar Abierto somos muy amigos de los que han abierto Genial. senderos, ¿no? Ujú. Y en cada programa traemos un invitado del más allá porque queremos justamente honrar a quienes nos han abierto visiones, senderos, han nutrido al mundo. Y creo que una característica de nuestra sociedad es que le cuesta mucho justamente honrar y apreciar un buen mentor, sea en el Ujú. espacio laboral. Fíjate que hablando de estas grandes fuentes de bienestar, como son las redes humanas, ¿no? Eh, a la gente le da miedo pedir apoyo. Y yo estoy segura que la gente que se ha realizado en un campo profesional o en un campo educativo, el que sea, Sí, lo hizo a la solo. gente le gusta ayudar. Ujú. Y cuando alguien dice, bueno, pues yo voy a pedir que usted sea mi mentor, la gente con gusto ayuda. Correcto. Sí, a diferencia de lo que creemos o nuestro cerebro nos hace creer de que hay que desconfiar de todos, que no se puede pedir ayuda porque luego nos pedirán algo a cambio, ¿no? Evidentemente no se confía a ciegas, la confianza se gana, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo en que hay muchas más personas que buscan ayudar que entorpecer el camino. Pero bueno, todo esto es un proceso de ajuste o de querer cambiar algunas situaciones. También si yo me encuentro en una dinámica familiar, social, de pareja complicada, conflictiva, es difícil ver que a la vuelta puede haber una persona que sí me quisiera ayudar, ¿no? Entonces, primero hay también que alejarnos un poquito del malestar de otras personas para saber voltear a Muy ver a bien, los ejemplos. estás hablando de algo muy importante, pero te quiero preguntar al respecto. Pero han llegado preguntas del auditorio, entonces queremos que participen, en fin. Sí. Lili PB pregunta, ¿por qué las personas siguen con ideas tan arraigadas de su entorno, familia, costumbres, sobre todo las mujeres que no son merecedoras de placeres, de poder ser exitosa, de poder ganar más que su pareja? A ver, Ok, maestro Ramsés. contestamos. Hay varias razones, gracias por la pregunta y creo que la parte psicológica a mí me toca decir que vivimos todavía en una cultura patriarcal y que tiende a ver al hombre como el proveedor, el que deba ser el que resuelva los problemas de la vida familiar, El laboral y poderoso. demás. Ujú. El héroe, ¿no? El salvador. Y opaca un poquito entonces la sensación o lo que puede lograr cualquier otro tipo de género, ¿no? Entonces, en psicología explicaríamos eso con esa parte de... Es Un condicionamiento prejuicioso. exacto, es un tema de estereotipos culturales, de prejuicios que hemos arrastrado y otra vez volvemos a lo mismo. Para salir de eso necesitamos entender que el cambio es posible de manera personal y luego valiéndome de los recursos con los que cuento, ¿no? Entonces lo podemos hacer abiertamente. Ah, y sabes qué me gusta mencionarle a mis pacientes, Lidia, que primero se te van a poner todos en contra, ¿no? Exacto. Cuando deseas hacer las cosas de otra manera, no le gusta a tu papá, no le gusta a tu pareja, no le gusta a tu mascota, casi, casi, ¿no? Pero funciona. En el tiempo que empiezas a cambiar, poco a poco las personas dicen, está bien, entendemos que quieres ser una mujer destacada en el campo de la medicina y te apoyaremos, pero hay que darles tiempo porque a nadie le gusta que cambiemos. Sí. Ahora, justo antes de esta pregunta que
tú hablabas de situaciones, pues no nos vamos a extrañar. En el mundo hay una gran desestructuración social. De manera que si la persona quiere cambiar y está esperando que todo el mundo le aplauda, eso no va a pasar. Exacto. Y esperamos eso, que nos reconozcan luego todo el cambio, y no, es un proceso. Es un proceso, me gusta esa palabra mucho, es un proceso y uno tiene que asumir la responsabilidad. Sí. Uno tiene la capacidad de responder incluso al rechazo. Sí, lo dices mejor que yo, mucho mejor que yo, Lidia, que la responsabilidad no es cumplir, es hacernos conscientes de las consecuencias de tomar una decisión y asumirla. Entonces nosotros podemos decidir libremente y no se trata de ir en contra del mundo, sino de entender que poco a poco se van a ir dando esas visiones de lo que queremos y que otros no compartían hasta que ven que lo estamos logrando, ¿no? Entonces, obstáculos siempre va a haber. Claro, qué interesante. También me gusta mucho eso que dices, Ramsés. No ir en contra del mundo, sino a favor de uno mismo. Así es. Porque cuando uno es a favor de sí mismo, está a favor del mundo. Y bueno, yo sí diría que tenemos que darnos cuenta en la historia cómo hasta hace apenas unas décadas, las mujeres no tenían cuenta bancaria, ni podían viajar independientemente, no tenían pasaporte, ni votaban. Y eso se logró porque unas mujeres muy valientes, estas mujeres sufragistas, algunas de ellas dieron la vida para que esto sucediera. Y yo creo que a las mujeres de esta época nos toca entender que ser femeninas y poderosas es una elección propia y que no tenemos que esperar que todo el mundo esté de acuerdo. Y me explico. Sí, que todos nos den su visto bueno, nos va a llevar toda la vida, ¿no? Entonces sí, los cambios se hacen de manera personal y poco a poco vamos sumando a quien se quiera sumar ese cambio, ¿no? Entonces para la persona que nos preguntó, esa puede ser una buena recomendación, ¿no? Yo asumo la responsabilidad del cambio y poco a poco debo ser paciente, darle oportunidad a los demás a que acepten ese cambio, ¿no? Claro, y tampoco ponerse a pelear es que los hombres y el mundo patriarcal, porque el mundo es patriarcal, porque tendríamos que hablar de historias de miles de años, pero las cosas suceden porque alguien las ejecuta y otros las permiten. Es decir, la dominación patriarcal del mundo ha tenido que ver con que las mujeres por alguna razón lo han permitido. Sí, la sumisión. Así, entonces, bueno, pues será momento de no permitir, ¿no? Y también entender que todos estamos en cambio, porque entiendo que para muchas mujeres es súper frustrante esta posición de control y de abuso y prepotencia. Entiendo que es muy doloroso, pero yo también pienso que para los hombres es muy doloroso que les han cambiado la jugada en todos los ámbitos, en la casa, en el trabajo, y entonces, bueno, ¿y ahora qué se supone que tengo que hacer? Tengo que ser el que manda, pero no, entonces debe ser muy complicado. Lo bueno es que hay muchos hombres como tú que están desarrollando esta integridad entre energías femeninas y masculinas. Sí, es que no somos enemigos, los sexos no tienen que verse enemistados, sino complementarios, ¿no? Entonces, todas las cualidades que tiene el género femenino ayudan al crecimiento del género masculino y viceversa. Sí, esta capacidad de integrar al interior de cada persona sus capacidades ejecutivas, enfocadas y sus capacidades emocionales, intuitivas. O sea, ahora fíjate, yo a veces hablo también con amigos, discípulos, pacientes, en fin, y si tú analizas los grandes seres que han movido la historia para bien, que han llevado al mundo a más amor, a más inteligencia, en fin, son gentes que han tenido esta capacidad de integrar lo femenino y lo masculino. Si tú piensas en un personaje como Yeshua, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues Jesús, ya sabes, pues tú lo ves y tenía esta capacidad de firmeza, de claridad, de asumir pues situaciones complicadas, pero a la vez era alegre y cálido y nutridor. Empático. Exacto, empático. Y vivan la comida, los peces y los panes y vámonos de fiesta, ¿no?
Entonces, bueno, y aquí tengo, ya lo ves, Ramsés, el público no lo ve, pero se lo voy a enseñar la próxima vez. Tenemos un personaje que es Einstein, Oh, que dice, es más importante la imaginación que el conocimiento. sí, Einstein, otro gran Otro grande. erudito. Pero ve a su edad, estamos aquí viendo una imagen de Einstein que tiene una cara absolutamente pícara, pícara. Un hombre con una gran inteligencia, una Ujú, gran capacidad de trabajo, pero ujú. también una gran simpatía. Son cosas que la gente, que a mí me gusta ver de estos grandes mentores de la historia, que son, como tú dijiste hace un rato, los seres que se construyen, lo hacen con un compromiso personal y acaban siendo una gran luz para los otros. De Que yo acuerdo. creo que finalmente la realización humana es esa, ¿no? Poder ser pues algo valioso para los demás. De acuerdo, sí, un legado que trascienda, que ayude a otras generaciones, ¿no? Que los inspire a mejorar. Y creo que todo ser humano, sin importar su género, su preferencia, su orientación, desea eso, ¿no? Entonces, es un poquito la idea de entender también el concepto de bienestar, Lidia, que ahí está para todos los que lo deseen tomar. No es un concepto que se haya pintado color de rosa para que solo unos pocos lo puedan alcanzar, sino que con suficiente dedicación y esfuerzo es visible para todos. Para cualquiera, no importa su situación económica Así o es, social, ¿no? Porque la gente dice, bueno, es que eso no es para mí. Qué importante lo que dices. Para cualquier persona en la situación en la que esté, es una oportunidad de ir por más de sí misma, ir por más de su autoaceptación, su autoestima, su autoconciencia. entre muchos otros. Sí, es que, sabes, doctora, la salud mental se trabaja todos los días. No es un tema de pensar que cuando haya resuelto todos mis problemas, entonces ya me puedo ocupar de lo bueno. Y ese es un error que encontramos muy comúnmente en el consultorio, ¿no? Es que estoy mal y no puedo pensar en una meta de vida o en mi propósito o en qué le voy a legar a mis hijos. Y algo que hago como terapeuta es decirles, es justo el mejor momento para que hagas eso. En medio de la crisis te sentirás mucho más fortalecido de haber pensado en esos temas vitales que importan a todos y principalmente a ti, y no suponer que hasta que se haya resuelto lo malo podemos ocuparnos de lo bueno, porque no llega nunca, ¿no? Lo Claro, malo siempre estará presente, a veces en mayor intensidad, a veces en menor, pero no podemos seguir usando una lógica de hasta que resuelva mi problema marital, puedo pensar en lo laboral, en lo físico, en lo emocional. No, es justo ese momento para que esas herramientas de lo bueno te saquen también de la adversidad. claro. Hablando de estos 5 ejes, ¿no? Ujú, Hablábamos de que el del centro es ujú. buenas relaciones. Sí, exacto. Fíjate que en las ciudades grandes, a mí me gusta mucho la ciudad. La gente me dice, ¿y le gusta la ciudad? Me fascina la ciudad. Esta ciudad es poderosa, Sí. es magnífica. Sí, 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 siempre hay algo que ver, que hacer, algo te sorprende, Sí, sí, es mágica. pero es verdad que las grandes ciudades del planeta tienden, por un lado, a sí que haya mucha energía, pero cierta separación. Ok, Y entonces, para muchísimas situaciones, qué importante es conocer al vecino, ujú, conocer al de enfrente, ¿no? En fin, tener buenas relaciones, pero sobre todo, cuando hay un problema, la capacidad de ser vulnerable y pedir ayuda, exacto. saber pedir ayuda. Sí, me decía una paciente con lo que comentas, doctora, que cuando ella se siente triste, lo que hace es aislarse, encerrarse en su recámara, que nadie la vea sufrir o llorar, porque piensa que así va a afectar a su hijo, a su pareja, en fin, ¿no? Y se le explicaba en terapia que es justo al revés. Es justo al revés. ¿No? Si te muestras abierto a esas emociones, vulnerable, oye, necesito cariño, necesito comprensión. Como decíamos hace rato, las personas que sí desean ayudar lo hacen sin juzgamientos. Y al no juzgar, uno también se siente alentado a expresarse más.
pero querer ser siempre el fuerte, el que no me vean sufrir o está mal que me vean verme mal, pues obviamente es contraproducente. Totalmente, el aislamiento es contraproducente. Me gustaría cerrar con un repaso de estas 5 columnas. Entonces recordemos que lo primero es generar emociones positivas más que emociones negativas, ¿no? No demasiado de las negativas porque no ayudamos. 2, compromiso. El compromiso es dedicación y poner esa responsabilidad de lo que hacemos. 3, vínculos sociales o relaciones interpersonales de calidad. 4, sentido de vida o propósito. El legado, la trascendencia, por qué estoy aquí, por qué importa lo que hago, ¿no? Y 5, logros o metas de vida que me reconozca, por más pequeñitas que yo considere que sean, son valiosas. Claro, a veces alguna persona dice, pero bueno, si yo estoy sirviendo cafés en una cafetería, ¿cómo que eso va a tener sentido Por en la vida? supuesto que Y yo sí. le digo, tú no sabes que tu presencia, entregando ese café con una buena intención y una sonrisa, puede Sí, sí, cambiar sí. vidas. Sí, O yo que sea, soy fan del café, lo sé. Me voy alegre de un buen trato y mi sí, estado de ánimo es positivo todo el día gracias a esa bartender, gracias a esa barista que me dio un servicio así. Entonces es muy significativo. Maestro Ramsés, se ve que sí le gusta el café, ¿eh? Sí, Usa palabras complicadas para el café, de barista, wow. sí, en muchas cadenas ya me conocen por eso, ¿no? Pues habitual mi consumo de... Pero sí, justo así, ¿no? Me acordé, por ejemplo, que la persona que trabajaba en intendencia en la NASA le preguntaron, ¿y por qué tu trabajo es valioso? Y dijo, porque yo ayudo al hombre a llegar a la luna. Se Así creía es. parte de ese propósito. Sí, qué importante es esto, qué importante. Bueno, maestro Ramsés, es un gozo hablar Igualmente. contigo y bueno, espero que efectivamente, sobre todo esta capacidad que tienes de enseñar con claridad y con apertura y generes una gran, eh, digamos, oleada de psicólogos que sigan esta escuela tan creativa. Sí, ¿No? muchas gracias, ¿no? Sí. Yo me dedico al bienestar desde hace cerca de 11 años y a la psicología desde hace 20 casi. Y bueno, creo que el bienestar es un concepto ya ahorita muy bien cimentado en la psicología y por el que vale la pena apostar, ¿no? Entonces, yo lo promuevo, estoy a sus órdenes y muchas gracias por la Sí, invitación. sí, sí. Tendremos oportunidad, yo creo, de abordar temas otros Ok, muchos. conste, ya quedó en vivo y en directo la mención. Sí. Y bueno, enseñamos de nuevo tu libro, Sí, claro. Vivir con bienestar a pesar de todo, ¿eh? Vivir en bienestar a pesar de todo, ahí lo estamos sacando en pantalla, Ujú. ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestro Ramsés Barragán, Igualmente. y nos vamos a cuentos sin cuento. Aquí estamos en este espacio de cuentos sin cuento, estos cuentos que te llenan de sabiduría, te abren a la compasión, a la inteligencia profunda. La historia que te cuento hoy es una historia que se da en una ciudad de Oriente. Hace mucho tiempo vivía un maestro muy inteligente, un maestro que quería que sus alumnos tuvieran un gran discernimiento, más allá del conocimiento ordinario, supieran distinguir lo que vale de lo que no vale. Y claro, después de un gran entrenamiento, dijo, ahora sí, quiero que hagan algo importante, quiero que se vayan por el mundo y descubran algún hombre genial, alguien que de verdad tiene capacidades extraordinarias, alguien que de verdad se ha desarrollado mucho más que ustedes. Así que vayan por el mundo y luego vienen y me cuentan qué maravillas han observado, cuáles grandes cosas los seres humanos pueden lograr. Muy bien, y así se van los discípulos por el mundo
y van descubriendo gente talentosa, gente sabia, gente amorosa, en fin. Y llegaron a la fecha programada, llegaron a contar lo que habían visto. Y entonces uno de ellos dijo: sin duda, maestro, yo he visto lo más grande, yo he visto el milagro más grande. Cuéntanos, cuéntanos. Pues resulta que estaba yo a la orilla de un río y vi un anciano que le pedía a un barquero que le cruzara a la otra orilla. Le pidió por favor que lo cruzara sin cobrarle, porque no tenía en ese momento dinero. Y el barquero, que andaba de mal humor, le dijo: hombre, ¿cómo que lo voy yo a llevar a la otra orilla sin cobrar? ¿Usted a qué cree que me dedico? ¡Ande, ande! Y el barquero no lo llevó. Pero yo me quedé observando y vi que el hombre, poco tiempo después, entró en un estado de arrobamiento, en un estado de iluminación, y se puso a caminar por las aguas del río. Y cruzó hasta la otra orilla. Lo vi con mis propios ojos. ¿No es esto un milagro? Esto es extraordinario. Estoy seguro que es el milagro más grande. Y el maestro le dijo: oye, ¿y cuánto costaba pagarle al barquero? 2 centavos. Ah, pues ese milagro pues es bastante insignificante. Hubiera sido más fácil que le hubiera pagado. Y colorín colorado, este es el cuento que ya se ha acabado. Da que pensar. Nos vamos, amigos, hasta la próxima semana.